Bienvenidos al cuarto vídeo de esta serie sobre la evaluación del contexto y el impacto en el debate. En los vídeos anteriores vimos cómo identificar los elementos clave del contexto y su impacto, y cómo estos se integran en un ejemplo concreto. Ahora nos centraremos en cómo utilizar la hoja de evaluación para valorar el contexto y su impacto, observando cómo los equipos lo presentan y cómo influye en el desarrollo del debate. Para evaluar el contexto y su impacto utilizaremos dos ítems de la hoja de evaluación. El primero, ajuste la introducción, las definiciones y la argumentación a la cuestión planteada en el debate. Y el segundo, pertinencia y conexión de la información aportada para respaldar su línea argumental. Aunque estos ítems pueden referirse a varios aspectos del debate, en este vídeo nos centraremos en cómo se refleja el contexto y su impacto en ellos. El primer ítem que vamos a utilizar es ajuste la introducción, las definiciones y la argumentación a la cuestión planteada en el debate. Este ítem evalúa cómo de bien ha logrado el equipo conectar y alinear su contexto, definiciones y argumentos con la moción que se está debatiendo. Como hemos visto, un contexto es completo cuando se identifican y presentan todos los elementos narrativos: hechos, agentes, lugar, tiempo, modo, causas y consecuencias. Y se presenta claramente el impacto de estos elementos en la moción y en la postura del equipo. Este contexto será la base sobre la que se apoyan las definiciones y la línea argumental. Un contexto completo y bien estructurado demuestra que el equipo comprende la moción. Como jueces debemos observar, en primer lugar, la claridad y pertinencia. ¿Ha proporcionado el equipo un contexto que es directamente relevante para la moción? Por ejemplo, si el equipo describe con claridad los elementos narrativos que afectan a la moción y cómo afectan y mencionan la relevancia del debate, entonces el contexto es claro y pertinente. En segundo lugar, claridad. ¿Ha relacionado el equipo los elementos del contexto y su impacto con las definiciones y la línea argumental? Un contexto completo debería ubicar en el escenario descrito las definiciones que el equipo elige y cómo construyen sus argumentos. Si hay una transición lógica y fluida en el contexto presentado y las definiciones y argumentos que siguen, esto indica que el equipo ha lidiado bien su presentación a la cuestión planteada en el debate. Y por último, en tercer lugar, el impacto justificado. ¿Ha mostrado cómo el impacto del contexto refuerza su postura en el debate? Esto se refleja si ha demostrado que ciertos elementos del contexto hacen que su postura sea la más lógica y necesaria en el debate. Por el contrario, un contexto incompleto podría manifestarse de las siguientes formas. Primero, falta de claridad o pertinencia. Si el equipo no ha logrado establecer una conexión clara entre los elementos narrativos y la moción, el contexto podría parecer desconectado o irrelevante, lo que indica una comprensión superficial de la moción. En segundo lugar, incoherencia. Si el contexto presentado no se integra de manera lógica con las definiciones y argumentos que siguen, podría sugerir que el equipo no ha ajustado bien su presentación a la cuestión del debate. Y por último, el impacto débil o no justificado. El equipo no explica con claridad el impacto de este contexto, por lo que su contexto no es totalmente sólido. Ahora pasaremos al segundo ítem, pertinencia de la información presentada para respaldar su línea argumental. Este ítem se centra en la claridad y pertinencia de la información que el equipo presenta en el contexto para apoyar su postura. Como hemos comentado, un contexto completo y bien desarrollado debe incluir información relevante para la moción que respalde la postura del equipo en el debate. Como jueces debemos observar tres puntos principales. Relevancia directa. ¿Es relevante la información contextual proporcionada para la moción? Si el equipo ha seleccionado y presentado información que es directamente aplicable a la cuestión del debate y muestra cómo afecta a la moción, esto indica una alta pertinencia. En segundo lugar, uso del impacto. ¿Ha mostrado el equipo el impacto del contexto para fortalecer su línea argumental? Un equipo que muestra cómo el impacto de ciertos elementos del contexto justifica la necesidad de su postura está utilizando la información de manera pertinente. Por último, el tercer punto que debemos observar es la cohesión del contexto-impacto. ¿Existe una cohesión clara entre los elementos del contexto y su impacto y las definiciones y la línea argumental? La pertinencia también se observa cuando el equipo utiliza el impacto del contexto para hacer una transición fluida hacia las definiciones y la línea argumental, mostrando cómo cada pieza de información contextual apoya su posición en el debate. En un contexto incompleto o con información poco pertinente podemos observar lo siguiente. En primer lugar, información vaga o general. Si la información presentada no está claramente relacionada con la moción o si es demasiado genérica y no se conecta de manera específica con los elementos del contexto, la pertinencia se ve afectada. Esto podría indicar una comprensión superficial de la moción o una falta de preparación.
También podemos observar falta de uso del impacto. Si el equipo no demuestra cómo el impacto del contexto refuerza su postura o si el impacto no está claramente articulado, esto sugiere que no se ha utilizado correctamente la información para respaldar la línea argumental. Y también podemos observar incoherencia entre el contexto y la línea argumental. Si no hay una transición lógica entre el contexto y los argumentos presentados, hay una falta de cohesión. El equipo podría haber presentado un contexto que no conecta claramente con su postura, lo que debilita la pertinencia de la información. Y, en última instancia, la solidez de su línea argumental. Como jueces, al evaluar la contextualización y el impacto presentado por los equipos, debemos considerar estos ítems de manera crítica preguntándonos: ¿han proporcionado un contexto que cubre todos los elementos narrativos para comprender la emoción y cómo la impactan? Otra pregunta que también nos podemos hacer ¿es la información presentada relevante y bien fundamentada, mostrando cómo el contexto y su impacto justifican la postura del equipo en el debate? Y una última pregunta que también nos podemos hacer es: ¿han demostrado que los elementos del contexto y su impacto son pertinentes y fortalecen su línea argumental? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, la valoración del equipo en estos ítems deberá ser alta o incluso bastante alta. El análisis del contexto es el primer paso para entender y valorar un debate. Un contexto completo proporciona la base para establecer lazos con las definiciones y la línea argumental. Como jueces debemos asegurarnos de que los equipos presenten un contexto completo, relevante y bien fundamentado. Recuerda que el contexto no es solo un elemento aislado del debate, sino el pasillo que conecta con las definiciones y la línea argumental.